Nuestro caso clínico va a presentar a un paciente femenino de 5 años con un diagnóstico con cuadriparesia espástica atetósica de predominio en hemicuerpo izquierdo. También va a presentar un retraso psicomotor severo, una luxación de cadera del lado izquierdo y desnutrición. Hablando de la cuadriparesia espástica, esta se va a definir como el trastorno motriz más limitante y grave de su tipo, debido a que involucra las 4 extremidades, el cuello, la cabeza y el tronco. Es una de las patologías más comunes, teniendo una incidencia del 75 al 80% de los casos. Este se va a caracterizar por los movimientos rígidos del paciente y también por la incapacidad de relajar los músculos. Y ahora hablando de la tetosis, bueno, aquí el paciente va a presentar lo que son movimientos irregulares, repetitivos e involuntarios que se van a presentar tanto en el reposo como en actividades o situaciones estresantes para el paciente. También suelen presentarse discapacidades intelectuales y del desarrollo de tipo moderado o grave. Y también se pueden presentar convulsiones o problemas visuales del oído o del habla. Y finalmente, hablando de la luxación de cadera, esta va a ocurrir cuando la cabeza del fémur se salga de su lugar en el acetábulo. Y en este tipo de casos es importante tratarlos inmediatamente a los pacientes debido a que va a presentar consecuencias importantes de tipo funcional. Ahora pasando a la inspección, en nuestro paciente podemos observar lo postural. En este caso no se puede valorar la postura de forma habitual debido a que nuestro paciente presenta un patrón flexor en miembros superiores, así como un patrón extensor en miembros inferiores y un patrón tijera en la extremidad inferior. Por lo tanto, al paciente se le va a evaluar su actitud postural. Esto podemos hacerlo observando su postura en reposo. Ver si presenta simetría en la postura de sus extremidades, debido a que el paciente tiene una escoliosis marcada de concavidad izquierda, puede ser que alguno de sus hombros se vea descendido. También podemos ver si permanece con las manos cerradas y con el pulgar en aducción, inactivo y replegado, dentro del puño o si éste se encuentra libre. También podemos ver si tiene la capacidad de permanecer parado y si no de permanecer sentado. Y si tampoco esto es posible, si al estar acostado sobre su espalda, preguntar si hay un pequeño espacio entre el cuello y la cama, porque de no haber este espacio puede ser un indicador de hipotonía, pero en nuestro caso el paciente es espástico. También se puede observar la actitud de las manos utilizando la clasificación de Sancoli para la mano espástica, la cual incluye 2 grupos de deformidad: la intrínseca, en la que el codo va a estar flexionado, el antebrazo en pronación, la muñeca y los dedos flexionados, la muñeca en desviación cubital y los dedos pueden estar en cuello de cisne. Y si el pulgar está en aducción o en aducción y flexión. La otra deformidad es la intrínseca, en la que las articulaciones metacarpofalángicas van a estar en flexión de 90 grados y igual los dedos pueden presentar la deformidad de cuello de cisne. Para la parte de la palpación vamos a palpar lo que es la cadera y la columna, debido a que en el caso clínico indica que tiene luxación de cadera y escoliosis con concavidad hacia el lado izquierdo. Además de palpar lo que son las estructuras óseas, por ejemplo de la cadera, va a ser la cresta ilíaca, que se encuentra aquí, la espina ilíaca anteroposterior y la espina ilíaca anterosuperior, de la cual se va a insertar el músculo sartorio. De la cresta ilíaca se originan lo que es los músculos glúteo medio y glúteo mayor. Igual, de la columna tomamos de referencia lo que es C7, se encuentra aquí, y empezamos a palpar hacia abajo. En este caso, pues mi paciente se encuentra normal. El caso clínico indica que presenta lo que es la concavidad hacia el lado izquierdo, una ligera escoliosis de la cadera por la luxación, que indica el caso clínico. Se debe de tener mucho cuidado al momento de palpar porque puede causar dolor, además pues, de los movimientos que te permite hacer, porque si llegamos a realizar lo que es una flexión o rotación, podemos agravar más la luxación. En este caso solamente vamos a realizar poquita abducción, vamos a mover el luchito, igual lo que es movimiento hacia atrás y hacia adelante ligero, y
hasta ahí. Las rotaciones no, porque podemos, como ya dije, podemos agravar. Igual del mismo modo indica que el paciente presenta pues, espasticidad en predominio del lado del hemicuerpo izquierdo. En este caso, pues la parte del miembro superior va a tener patrón flexor y la parte de abajo patrón extensor. En este caso igual tenemos que palpar lo que son los músculos para poder probar o sentir cómo se encuentra el tono de aquellos. En este caso igual, vamos a mover. Así. Bien, gracias Luisito. Y la pierna igual. En este caso, pues mi paciente lo puede mover bien, tiene tono. En el caso clínico, pues se encontraría una dificultad de realizar este tipo de movimientos. Para valorar goniometría debemos tomar en cuenta que el paciente presenta un patrón tijera. Por lo tanto, los miembros superiores están en flexión y los miembros inferiores están en extensión. Según la bibliografía que consultamos, nos mencionaba que debemos valorar los movimientos antagonistas. Por lo tanto, vamos a valorar en miembro superior los extensores y en miembro inferior vamos a valorar los flexores. Para la articulación de hombro se sujeta la mano sobre el acromion y la otra mano se coloca en situación proximal a la articulación del codo y se mueve hacia la extensión. Esta alcanzará los 45 grados. Para la articulación del codo se coloca el brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano y se mide la extensión. Para la articulación de la muñeca se estabiliza el extremo distal del antebrazo del paciente y se sostiene la mano del mismo con su otra mano. Para la articulación de cadera vamos a estabilizar la pelvis y haciendo flexión con la cadera de este modo que su muslo quede contra el tronco. Debemos de considerar que del lado izquierdo no se va a realizar esta maniobra. Para la articulación de la rodilla se sujeta la pierna a nivel del tobillo y se pone la otra mano en la fosa poplitea para que actúe como punto de apoyo y para destrabar la rodilla. Esta va a alcanzar los 135 grados. Para la articulación del tobillo se sujeta la articulación subastragalina hasta los 20 grados. Bien, en el examen manual muscular, en el caso de estos pacientes, es completamente inadecuado hacer una valoración de la fuerza por la alteración del control postural que presentan. Por eso es que se evalúa el control motor. Hay diversas escalas en las cuales se evalúan patrones básicos de movimiento como la de Bjornström-Kabat, pero en este caso, como es un paciente de custodia, vamos a utilizar la escala de función motora gruesa, que es la que nos refiere nuestra guía de práctica clínica. Tiene 5 niveles. La primera es una marcha sin limitaciones, pero tiene alteraciones en funciones gruesas más específicas o más complicadas. En el grado 2 hay una marcha sin soporte u órtesis, pero tiene limitaciones para desenvolverse en la casa y en la comunidad. El tercer grado hay marcha con órtesis y prótesis y una limitación para desenvolverse fuera de la casa y en la comunidad. El grado 4 es una marcha independiente con limitaciones, y en el grado 5 es una marcha con limitaciones, una marcha dependiente con limitaciones aún y con el uso de la tecnología. En este caso nuestro paciente tendría un grado 5 en la escala de Gross Motor, porque, pues, como refiere el caso clínico, es un paciente de custodia. Bien, ahora vamos a hacer la evaluación del tono. El caso clínico refiere que el paciente presenta espasticidad de predominio en el hemicuerpo izquierdo. En estos pacientes es común que haya una alteración del tono y la espasticidad está dada por una hiperexcitabilidad de la vía monosináptica, por una rápida excitación y posturas estereotipadas de ciertos grupos musculares. Esto puede causar alteraciones del dolor, del movimiento, de la destreza manual, del equilibrio y limitar el autocuidado de nuestro paciente, impactando de forma significativa en la calidad de vida de nuestro paciente. En este caso voy a usar la escala de Ashworth modificada, que es la que se utiliza para hipertonía. El grado 0 dice que es el tono normal. El 1 es un ligero aumento del tono muscular al final del rango de movimiento. El grado 1 más
es un incremento ligero en menos de la mitad del arco de movimiento. El 2 es un incremento considerable, un incremento mayor del tono en casi todo el arco de movimiento, pero la extremidad se puede mover de forma pasiva. En el grado 3 hay un considerable aumento del tono muscular, pero la extremidad ya es difícil de mover de manera pasiva. Y en el grado 4 hay una hipertonía en flexión-extensión. En el caso clínico, el paciente tiene un patrón extensor en miembros inferiores y flexor en miembros superiores. Esto se evalúa haciendo movimientos dependiendo del grupo muscular que se quiere evaluar, pasivos, de forma lenta, y va incrementando la velocidad hasta que se realiza una elongación, y ahí podemos ver qué tipo de alteración tiene. Aquí nuestro paciente tiene un grado 0, quiere decir que tiene un tono de muscular normal, pero en el caso clínico tendría un grado 4, que es hipertonía. Vamos a continuar con lo que es la valoración de reflejos y la valoración de sensibilidad. Para esto recordemos que este paciente presenta espasticidad, por lo tanto va a estar alterado lo que es la sensibilidad y lo que son los reflejos. Debemos de valorar en lo que es todo el miembro espástico y, de ser posible, también en el miembro contralateral para ver si presenta algún tipo de alteración. Vamos a continuar con lo que es la prueba de reflejo. Para esto vamos a hacer el reflejo bicipital, que va a estar inervado por las ramas de C5. Vamos a colocar el pulgar sobre lo que es el tendón del músculo bíceps en lo que es la fosa cubital, ¿sí? Se le va a pedir al paciente que cierre los ojos y nosotros vamos a dar un pequeño golpeteo en la uña. Cierre los ojos. Ok, se puede ver un estímulo. En este caso no presenta ningún tipo de alteración. Ok, vamos a proceder con lo que es la valoración de la sensibilidad. Para esto van a estar valorados lo que es los dermatomas L3, L4, L5 y por la parte posterior S2. ¿Sí? Se le va a indicar al paciente que cierre los ojos. Vamos a provocar un pequeño estímulo y vamos a visualizar la cara a ver si presenta algún tipo de gesto de incomodidad o de dolor. Me indica si siente el estímulo, ¿eh? Sí. Ok. Sí. Ok. ¿Cómo? Sí. Ok. En este caso, pues no presenta ningún tipo de alteración de la sensibilidad. A continuación voy a realizar la exploración de los pares craneales. Para realizarlo en la paciente del caso clínico, tendría que tomar en cuenta la participación de la paciente debido a su condición neurológica. Ahora voy a realizar la evaluación de los pares craneales. En menores de 5 años se omite la evaluación del nervio olfatorio, por ello voy a comenzar con el nervio óptico. Voy a pedirle a mi paciente que se tape un ojito y que me diga cuántos dedos ves aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te tapas el otro? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a realizar la comparación del campo visual. Para esto te pido te tapes un ojito y que sigas mi dedito, ¿ok? El que sigue. Muy bien. La siguiente prueba va a evaluar a los pares craneales 3, 4 y 6. Estos se evalúan de forma conjunta, pidiéndole al paciente que siga un objeto y realizando movimientos en las posiciones primarias del ojo. Muy bien. Lo siguiente va a consistir en evaluar la simetría, la forma y el tamaño del reflejo fotomotor. Voy a taparle un ojito. Obsérvame. Muy bien. Para evaluar el nervio trigémino, voy a pedirle a mi paciente que cierre los ojitos. Y con un algodón voy a explorar las ramas sensitivas del nervio trigémino. De manera comparativa, voy a preguntar a mi paciente si siente lo mismo. Sí. Cierra los ojos. ¿Sientes lo mismo? Sí. ¿Sientes lo mismo? Sí. Voy a palpar los músculos temporales y los masseteros. Aprieta tus dientes
para sentir la consistencia y hacer una comparación bilateral. También se va a aplicar resistencia en el mentón para abrir la boca, para evaluar la fuerza de la rama motora.